Bueno, primeramente, chicos, tal vez un par de indicaciones generales para el desarrollo de esta videoconferencia, ¿verdad? Primero, bueno, yo voy a estar explicando las cosas, ¿verdad? Pero también me interesa mucho su participación durante la presentación, así que en algunos momentos sí voy a pedir que ustedes me ayuden respondiendo un par de ejercicios, un par de preguntas. Así que ahí, pues pendientes, ¿verdad, chicos? Me interesa mucho su participación. Y además, si ustedes tienen cualquier tipo de pregunta o duda durante la presentación, pues no duden en hacerlo. Lo pueden hacer ya sea a través del chat o a través de su voz si tiene micrófono, ¿verdad? Pero yo les recomiendo el chat porque yo voy a estar aquí bien pendiente, ¿verdad? Y ahí puedo ver el registro de todas las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Así que no duden en realizarme cualquier tipo de preguntas o dudas ahí a través del chat, ¿verdad? Así que con eso dicho, bueno, pues empecemos, ¿verdad? Como les había mencionado, hoy vamos a estar hablando sobre la norma lingüística, específicamente sobre las reglas de acentuación, ¿verdad? Y cuando hablamos de acentuación, pues hablamos de las tildes prácticamente, ¿verdad? Todos esos pequeños detallitos, ¿verdad? Primero, vamos a empezar hablando un poco sobre la temática en general y ciertas definiciones para que estemos más familiarizados con el tema, ¿verdad? Empecemos hablando sobre la norma lingüística en general. Vamos a ver que esta norma va a ser objetivamente comprobable en una lengua. Y cuando hablamos de lengua, pues estamos hablando de básicamente un idioma, ¿verdad? Y esta norma va a seguir, bueno, los hablantes la van a seguir necesariamente por ser miembros de esa comunidad lingüística y no aquella según la cual se reconoce que hablan bien. ¿A qué me refiero con esto? Estamos diciendo que en realidad la norma lingüística se impone al individuo, limitando su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema lingüístico de la lengua, del lenguaje, dentro del marco fijado por las realizaciones tradicionales. Y eso va a ser la norma. Todo esto es una definición así un poquito complicada, ¿verdad? Prácticamente, pero lo vamos a ver de esta forma, así más sencillo lo vamos a desglosar. El concepto de norma, en realidad se van a dar cuenta que se ha ido modificando en la medida que va avanzando el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla, ¿verdad? Como les digo, la forma en que se desarrolla la norma lingüística va a depender prácticamente de tu contexto, ¿verdad? Va a depender mucho de tu círculo y tu contexto, ¿verdad? Ahora, aquí si se dan cuenta estamos hablando que la norma va evolucionando, modificándose respecto al lenguaje, lengua y habla. Ahora, les voy a dar un par de definiciones. Iniciemos con lenguaje, que es el lenguaje. El lenguaje va a ser lo más general, va a ser la facultad, tu capacidad que nosotros como personas, como humanos, tenemos de comunicarnos, ya sea para expresar ideas, pensamientos y deseos, ¿verdad? El lenguaje es la capacidad de comunicarnos, es lo más general, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de lengua, el lengua ya va a ser en sí el idioma, ¿verdad? La forma en que nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Específicamente el sistema de signos que implica un lenguaje, la lengua, perdón, que está en la mente de los hablantes de una comunidad, ¿verdad? O de un contexto específico, ¿verdad? Y luego cuando ya estamos hablando sobre el habla en sí, ya es más como la materialización de ese lenguaje y la lengua específica, ¿verdad? Prácticamente es ya algo más concreto, la realización física del idioma en sí. Esto quiere decir que es el uso individual que cada persona hace de su lengua, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere todo esto, chicos? Por ejemplo, se me ocurren muchos ejemplos, ¿verdad? No, aquí en Hispanoamérica, ¿verdad? Bueno, en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, ¿verdad? Aquí hablamos español, ¿verdad? Latinoamérica, español. Esa es nuestra lengua, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta, los colombianos tienen una forma bien específica de hablar. De ahí, los salvadoreños, súper específico. Incluso, adentro del Salvador tenemos que Oriente, del centro y occidente, cada uno habla de forma diferente, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un habla diferente. Es una realización física diferente del idioma, a pesar de que hablamos la misma lengua, ¿verdad? Entonces, esas tres definiciones creo que sí es muy importante que quede clarito, clarito en
qué significa o qué implica cada una de ellas, ¿verdad? Hasta el momento, chicos, dudas o preguntas, yo voy a estar bien pendiente, ¿ok? Yo estoy ahí, ¿ok? Ahora, quiero que pasemos a hablar sobre características. Ahora, vamos a hablar sobre las características generales de una norma lingüística. Vamos a ver, muchas características, ¿verdad? Primero, la norma lingüística contiene solo lo que en el hablar concreto es repetición de modelos anteriores e implica la eliminación de todo lo que en el habla es aspecto totalmente inédito, nuevo, variante, individual, ocasional o momentáneamente, ¿verdad? Prácticamente estamos diciendo que la norma lingüística es como un colectivo, ¿verdad? De nuestra forma en que expresamos nuestro habla, ¿verdad? Otra característica, la norma lingüística, todas esas son características de la norma, ¿verdad? Está sujeta a limitaciones de orden social, la necesidad de comprensión, exactitud y también de orden lingüístico, que quiere decir la estabilidad de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que, como estábamos diciendo, la norma puede estar definida por tu contexto social, ¿verdad? Pero no es que, aunque yo viva en tal lugar y tal persona viva en otro lugar, siempre hay que mantener un orden lingüístico, ¿verdad? En el sentido de que todavía se tiene que lograr entender que estamos hablando español, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar un poquito limitada en ese sentido, ¿verdad? Podemos como personalizarla, pero siempre va a seguir un orden lingüístico, ¿verdad? Otra característica es a la vez actividad lingüística, es un producto lingüístico y obligatoriedad, ¿verdad? Esto, pues creo que todos tenemos la necesidad de comunicarnos, incluso las personas que son mudas siempre tienen una forma de comunicarse, así que siempre va a haber actividad lingüística, ¿verdad? También la norma es variable según los límites y la índole de la comunidad. Como lo estaba mencionando con anterioridad, la forma en que se manifiesta la norma lingüística se va a depender de tu contexto, ¿verdad? También puede coincidir aparentemente con el sistema. Cuando el sistema ofrece una única posibilidad, así como el habla puede coincidir con la norma. ¿A qué se refiere esto? Tal vez muchas personas piensan de que si estamos hablando así totalmente personalizado, pues ya no estamos siguiendo normas lingüísticas específicas. Pues muchas veces la forma en la que nosotros hablamos naturalmente va a coincidir con las normas lingüísticas y pues eso está perfectamente bien, ¿verdad? Ahora, más características, ¿verdad? La norma es muy diversa, implica diversidad y la lingüística moderna reconoce entre la diversidad de normas lo familiar, culta, lo vulgar, lo popular y otras, ¿verdad? Así como nosotros podemos hablar de cierta forma en un contexto profesional, ¿verdad? Cuando estamos en un contexto académico o en un contexto profesional, hablamos más de caché, hablamos un poco más recatado, ¿verdad? Pero ya de ahí, cuando estamos ahí entre amigos, entre cheros, se nos sale ahí lo casualón, ¿verdad? Entonces, pero sí, eso sí, sigue siendo una norma lingüística, hay diversidad dentro de ella, ¿verdad? Otra característica, la norma es más limitada que el sistema en sí, porque tenemos un gran sistema y la norma es parte del sistema lingüístico, ¿verdad? Y esta nace de la asignación de un valor social determinado a ciertas realizaciones del sistema y no al sistema en su totalidad, ¿verdad? Como les digo, la norma lingüística, a pesar de que forma parte de un gran sistema, dependiendo de tu contexto, se puede ver limitada. También los conceptos que con respecto a la norma se dan son normales, adecuados y anormales, inadecuados, y no correcto e incorrecto. Muchas veces la norma normal no coincide con la norma correcta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces nosotros podemos decir, digamos, yo que soy del centro, del Salvador, ¿verdad? No sé, alguien podría decir, pero es que los migueleños hablan bien feo, ellos no hablan bien el español, o los chalatecos no hablan bien el español, hablan bien raro, que no sé qué. No sé, ¿verdad? Pero la norma lingüística no se refiere mucho a lo correcto o lo incorrecto, ya que muchas veces se van a dar cuenta que la forma normal de hablar no coincide con lo correcto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, incluso se me ocurre en memes, ¿verdad? En los memes a veces decimos, voy a hacer la dormición, ¿verdad? Dormición, eso no existe en nuestra lengua, ¿verdad? No es una forma correcta de hablar, pero entre la juventud, ¿verdad? Puede ser una norma
normal, es una forma normal de hablar en contexto meme, ¿verdad? Pero, entonces aquí, chicos, recuerden, ¿verdad? La norma lingüística es muy diversa, ¿verdad? Y a pesar de que no es la forma correcta de hablar, puede ser considerado lo normal, ¿verdad? Ahora, otras características, vamos a ver que la norma es un puente entre el sistema y la realización, es decir, ya el habla en sí, ¿verdad? Y este patrón lingüístico es capaz de generar una serie de realizaciones acordes con las exigencias del grupo social y de este modo influye sobre la actividad lingüística de las personas en la sociedad, ¿verdad? Como les digo, el sistema, tenemos un gran sistema lingüístico y dentro de él tenemos las normas lingüísticas. Y esas normas lingüísticas nos canalizan la forma en que nosotros hablamos, ¿verdad? Y continuamos, la norma es un agente de cambio no solo de las realizaciones del sistema por otras, sino que también del cambio dentro del sistema, incorporación de nuevos paradigmas impuestos por la norma, ¿verdad? Como les digo, la norma sigue evolucionando, se sigue modificando a través del tiempo. La forma en que nosotros consideramos normal hablar ahorita, tal vez en unos años, ya no va a ser normal y nos vamos a sentir desfasados, ¿verdad? Nos vamos a sentir ya viejitos. Pero ¿Sí? la forma más conocida de la norma lingüística, o sea, no es la única lengua, sino que está perspectiva o normativa. Sí, aquí, como estaba mencionando, la norma va a estar como condicionada de cierta forma por tu contexto y la forma en la que tú realizas el habla en sí, ¿verdad? Ahí depende de varios factores, ¿verdad? Pero todo eso es considerado una norma dentro del sistema lingüístico, ¿verdad? Espero que vaya quedando claro, chicos. Ahí estoy pendiente del chat también. ¿Okay? Okay. So, seguimos con el siguiente. Estamos diciendo que la norma está dada por las preferencias de determinado grupo de la comunidad lingüística y no constituye una barrera para la comunicación, ¿verdad? Relacionado con lo que estaban diciendo, aquí podemos tener comunidades lingüísticas de que cierta comunidad habla de cierta forma y la otra comunidad habla de cierta forma, pero eso no implica que no se pueden comunicar una con la otra, ¿verdad? A pesar de que tienen distintas formas de expresar o de realizar el habla, pues seguimos hablando español, ¿verdad? Y siempre nos podemos comunicar. Y también podemos decir que los hechos de la norma pueden producirse en cualquier plano, fónico, morfosintáctico o léxico. Chicos, ¿qué significa lo fónico? ¿Qué significa eso? Plano fónico. ¿Qué es eso? Díganme, chicos, quiero participación ahí en el chat. ¿Qué significa lo fónico? ¿Qué significa eso, chicos? Quiero participaciones en el chat ahorita, por favor, please, please. Veamos, quiero ver. Tengo a 9 chicos presentes aquí. Necesito que escriban, chicos. ¿Qué significa lo fónico? ¿Tienen alguna idea? O si no saben, pues me dicen y lo explico, ¿verdad? Aquí es para sacar todas esas dudas, ¿verdad? Y asegurarme de que todos los conceptos queden claritos. Vamos, ahí veo que alguien está escribiendo. Voy a esperar. Es el concepto o significado adjetivo de la definición fónica. Sí, entonces aquí, perfectamente, como están diciendo, lo fónico va a ser el sonido vocal. Prácticamente lo fónico es el sonido. ¿Okay? Entonces, podemos ver que la norma lingüística se puede presentar en un plano de fónico, de sonido, la forma en la que suenan las palabras o la forma en que las pronunciamos. También lo morfosintáctico, chicos. ¿Qué es lo morfosintáctico? ¿Qué implica eso de morfosintáctico? ¿A qué se refiere? ¿Tienen alguna idea? Por ejemplo, cuando estaban viendo el lenguaje, supongo, estaban hablando tal vez de análisis morfosintáctico. ¿Qué es todo eso? Ok, lo voy a explicar. El análisis morfosintáctico va a ser prácticamente la función que tienen las palabras dentro de una oración. Es cuando estamos hablando de identificar adjetivo, identificar sujeto, identificar complemento, identificar adverbios, ¿verdad? Todo eso, el morfosintáctico, ¿verdad? De la norma se puede utilizar de distintas formas en el aspecto morfosintáctico dependiendo de su contexto siempre, ¿verdad? Y de ahí lo léxico, ¿verdad? Lo léxico va a ser prácticamente el habla en sí, ¿verdad? El conjunto de normas que estamos ahí, ¿verdad? Ahora, esas eran las características sobre la norma
lingüística, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre variaciones lingüísticas, ¿verdad? Creo que ya lo había mencionado, sí, un par de veces, ¿verdad? Pero desde los aportes de la sociolingüística ha quedado demostrado que no existe una norma única para una comunidad de habla y que se manifiestan diferencias diatópicas. Diatópico quiere decir según el lugar, de ahí diastráticas, que quiere decir según los estratos sociales, y de ahí tenemos las diafásicas, que es según los contextos de comunicación. Y según esto, el hablante en este caso elige el registro que ha de emplear según su intención y la finalidad, y teniendo en cuenta las características de sus interlocutores y de su contexto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que van a haber muchas variaciones en la forma en que nosotros nos expresamos, en la forma en que nosotros nos comunicamos, dependiendo de tu lugar, tu estrato social, digamos tu posición en la sociedad, ¿verdad? Y también dependiendo de tu contexto de comunicación, qué es lo que está rodeando, lo que ves, la forma en la que estás hablando, ¿verdad? Y con quiénes estás hablando y en qué momento lo estás haciendo. Aquí les pongo un pequeño cuadrito sobre las variedades de las lenguas, que vamos a ver que son los usos distintos de una misma lengua, ¿verdad? Como el español, que hacen los hablantes de una misma comunidad lingüística en función de las circunstancias. Y estas pueden ser de tipo geográfico, social o derivadas de la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Aquí tenemos las geográficas o diatópicas, que puede ser dependiendo del contexto histórico, o incluso también puede ser, no sé, dependiendo de, por ejemplo, la forma en que nosotros hablamos español aquí en Latinoamérica es muy diferente a la forma en que se habla español allá en España, españolete, ¿verdad? Entonces, eso es algo geográfico. De ahí tenemos las sociales o diastráticas. Esto puede ver con, como estaba diciendo, con tu posición en la sociedad, digámoslo de esa forma. Por ejemplo, que estamos hablando de las personas que hablan español de una forma muy culta, ¿verdad? Que tienen una elocuencia que suena demasiado profesional, cuando muchas veces tal vez no lo es necesario, ¿verdad? De ahí tenemos el nivel coloquial. Cuando hablamos de lo coloquial, chicos, se refiere como al lenguaje, se refiere a la jerga. La jerga es como el lenguaje súper casual, ¿verdad? Es cuando estamos hablando en personas en confianza, no estamos en ningún contexto demasiado importante, ¿verdad? Entonces hablamos de forma tranquila, y de ahí tenemos el nivel vulgar, ¿verdad? Que cuando hablamos de nivel vulgar, no sé, es cuando estamos en demasiada confianza, tal vez, ¿verdad? Y de ahí tenemos las circunstancias funcionales o de contexto, las diafásicas, que puede ser, por ejemplo, el registro formal, como le estábamos diciendo. Digamos, si estoy en un contexto profesional o en un contexto de familia, en algún contexto de esa índole, pues vamos a expresarnos de cierta forma, ¿verdad? La forma, por ejemplo, la forma en la que yo me estoy expresando ahorita, creo que es diferente la forma en la que me expreso ya con mis amigos, así en confianza, ¿verdad? Igual ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes están haciendo una exposición ahí en el colegio ante un maestro o ante quien sea, ¿verdad? Ustedes se ponen serios, ¿verdad? Y ya hasta dicen, buenas tardes, compañeros, compañeras, docente presente. En esta oportunidad, ¿verdad? Hablamos así, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando en un contexto informal o coloquial, así bien casual, pues hablamos de forma diferente, ¿verdad? Entonces, aquí, chicos, la norma lingüística va a tener variaciones, y también todas estas van a estar dentro del sistema. A pesar de que nosotros pensemos, uy, pero es que así no deberíamos de hablar, el español no debería ser así, pues todo eso sigue formando parte del sistema, ¿verdad? Hasta ahorita, dudas o preguntas, chicos, yo siempre estoy pendiente aquí, estoy viendo, así que cualquier duda o pregunta, pues me dicen, ¿verdad? Ahí estoy pendiente del chat. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Ahora, vamos a empezar a hablar más a fondo sobre la acentuación, ¿verdad? Pero antes de hablar de la acentuación, quiero que hablemos un poquito sobre lo que implica una corrección lingüística, ¿verdad? Cuando hablamos de corrección lingüística, o también llamada la corrección del lenguaje o la corrección lexicográfica, ¿verdad? Consiste prácticamente en usar en el habla
y también en escritura, que es la manifestación del habla en sí, palabras y expresiones apropiadas y aceptadas en todo el ámbito hispanoparlante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Yo sé que ustedes no sé, en Facebook o en cualquier red social, Instagram, donde sea, ustedes han visto personas que, a pesar de que ahora nuestros celulares tienen correctores ortográficos automáticos, aún así podemos ver ciertas palabras que necesitan corrección lingüística, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo que es bien común, el uso del I, ahí y ay, ¿verdad? Aquí les pongo el ejemplo de el I con H, es el I del verbo haber, hay algo, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 manzanas de haber. De ahí tenemos el ahí, ese ahí ya no se refiere a un verbo, se refiere a una posición, se refiere a en ese lugar, ahí, sobre la mesa, hay manzanas, ¿verdad? Y de ahí tienen el ay, ese ay es más de expresión, ¿verdad? Así, más como una manifestación así bien natural de emociones, ¿verdad? ¡Ay! Así como que, tal cosa me pasó, ¡ay! y eso, ¿verdad? Entonces, eso, esas pequeñas como expresiones apropiadas y aceptadas por el sistema lingüístico es lo que requieren corrección lingüística en caso de que no se esté siguiendo eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando específicamente respecto a la corrección lingüística en la escritura, nos referimos a la acentuación, ¿verdad? Que es el tema más específico del que vamos a estar hablando el día de ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de la acentuación, nos queremos referir también a la ortografía. La ortografía es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura correcta, ¿verdad? La forma en que está definido que nosotros debemos de escribir las cosas, ¿verdad? Usualmente va dependiendo de la pronunciación. Lo podemos pronunciar bien, pero tal vez en escritura no queda bien, ¿verdad? El español es un idioma cuasifonético en su escritura. ¿Qué quiere decir eso de cuasifonético? Quiere decir que prácticamente la forma en la que lo escribimos, prácticamente así se va a escribir, ¿verdad? Normalmente. Y un texto correcto y completamente acentuado puede ser leído sin ambigüedad, no nos queda ninguna duda de cómo se pronuncia con solo haberlo escrito. Y eso puede ser por cualquier persona que hable español, sea o no hispanohablante, ¿verdad? Esto es algo que no sucede, por ejemplo, con el inglés. Con el inglés, en el inglés no existen las tildes. Entonces, ¿cómo sabemos a dónde hacer la fuerza de voz, verdad? Ahí, pues, no se puede, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el español tiene esa ventaja, que es un idioma cuasi fonético que nosotros lo leemos y, lo podemos leer y pues no me queda duda en cómo se pronuncia porque conozco cómo funcionan las tildes, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre los distintos tipos de acentos que se pueden manifestar. Primero tenemos el acento prosódico o simplemente es un acento, ¿verdad? Que se refiere a la mayor fuerza de pronunciación o la mayor fuerza de voz que se carga sobre una sílaba en específica de la palabra. Y a esa sílaba, a donde va el acento, a esa sílaba se le denomina la sílaba tónica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una palabra que no tiene ninguna tilde, por ejemplo, veo la palabra izquierda, yo sé cómo se pronuncia, pero no tiene ninguna tilde. ¿A dónde va la fuerza de voz? Va como en medio, ¿verdad? Izquierda. Entonces, en ese en medio, en esa sílaba de en medio, iría la sílaba tónica, ¿verdad? Ahí va el acento. Esa es una, y ahí tenemos ya el tipo de acento específico que es la tilde, o también denominado como acento ortográfico. Y eso es la rayita, ¿verdad? La rayita oblicua, así, pequeña, un poquito inclinada, que baja de derecha a izquierda, ¿verdad? Tal vez esos detalles no parecen importantes, chicos, pero sí es importante, ¿verdad? Porque en otros idiomas existen otros tipos de tilde, ¿verdad? En francés existen como 3 tipos de tildes, ¿verdad? Entonces, aquí en español solo tenemos una, que es la que baja de derecha a izquierda, ¿verdad? Y de que se lee o escribe y que se pone en los casos adecuados sobre algunas de las vocales de la sílaba tónica de la palabra, ¿verdad? Eso es importante, que no podemos poner tildes en consonantes, solamente en las vocales, ¿verdad? Ahora, hablemos específicamente sobre
las clasificaciones de las palabras según su acento. Yo sé que esto de seguro ya lo han escuchado antes. Vamos a estar hablando de palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿verdad? Empecemos con las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico, ¿verdad? En la última sílaba. Aquí podemos ver todos esos ejemplos. Tenemos conversar. Siempre al final se va para arriba el acento, ¿verdad? Conversar. Pastor, oración, competir. Entonces, todas esas palabras que tienen el acento al final, todas esas van a ser agudas, ¿verdad? Ahora, pasemos a la siguiente clasificación. Tenemos las palabras llanas o graves. Estas son aquellas que tienen el acento prosódico en la pen, ¿verdad? Aquí tenemos los mismos ejemplos, ¿verdad? Sería protestante, libro, difícil, rabino, ¿verdad? Todas estas palabritas en medio es donde llevan su acento, ¿verdad? La fuerza de voz, ¿verdad? De ahí tenemos la otra clasificación, tenemos las palabras esdrújulas, que son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima, ¿verdad? Tenemos todos esos ejemplos. Préstamo, hipócrita, la hipotenusa, no, eso no es esdrújula, de ahí, agnóstico, crédito, llegábamos, y así, ¿verdad? Entonces, antepenúltima son esdrújulas. Y por último tenemos las sobresdrújulas, que se llevan en la sílaba anterior a la antepenúltima. Entonces, en la antepenúltima, ¿verdad? En la sílaba antepenúltima. De ahí tenemos todos esos ejemplos. Usualmente, los que tienen la terminación mente, usualmente van a ser sobresdrújulas, ¿verdad? Difícilmente, evidentemente, fácilmente, obviamente, ¿verdad? Y también tenemos las palabras que van a su nombre, tráemela, ¿verdad? Entonces, eso es la A. Aquí, chicos, esas son las clasificaciones generales. ¿Dudas o preguntas hasta el momento con todo lo que hemos visto aquí? Creo que no, todo va quedando clarito. Me alegra, me alegra. ¿Okay? Ahora, sigamos. Ahora vamos a hablar específicamente sobre las reglas básicas que vamos a ver sobre ¿verdad? Primera, la voz. Cuando hablamos de monosílabos son las palabritas que solo tienen una sílaba, que solo tienen como un sonido, ¿verdad? Sean átonos o no, no llevan tilde, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la palabra no, es un monosílabo. Los monosílabos solo tienen un sonido, ¿verdad? Entonces, en este caso, no llevan tilde, no es necesario, ¿verdad? Solamente se van a exceptuar algunos casos, aquellos monosílabos tónicos que coinciden con otros átonos. Entonces, se coloca la tilde, esta tilde se denomina tilde diacrítica y su colocación correspondiente que está acá, ¿verdad? Aquí, como estamos hablando de la tilde diacrítica, como les digo, siempre estamos hablando de monosílabos. Pero, ¿qué pasa cuando una palabra puede tener distintas funciones en una oración? Ahí vamos a ver que ciertas palabritas sí va a ser mejor con tilde o sin tilde, ¿verdad? Empecemos con los que tienen tilde, ¿verdad? Vamos a ver la comparación. Tenemos en este caso, él pone la mesa. ¿Qué función tiene ese él? Aquí se las puse, ¿verdad? Está. Ese él es un pronombre personal. Ese él no es un sujeto. No está acompañando a ningún otro nombre. Entonces lo pongo con tilde. Porque estoy hablando de él, esta persona, pone la mesa, ¿verdad? De ahí tenemos el sin tilde, que sería el horno. Aquí ese él es un artículo. Está acompañando un nombre. El celular. La botella, ¿verdad? Si está acompañando a un otro nombre, no va sin tilde, ¿verdad? Y así van a ver muchos ejemplos, ¿verdad? Lo mismo con el tú debes trabajar. Eso no es exactamente no está acompañando, como está diciendo, a otro nombre. Entonces va a funcionar como un pronombre. Y de ahí tenemos el tú
pero como posesivo, como algo de pertenencia, ¿verdad? Puede decir, tu camisa, tu celular, posesivo, tuyo, ¿verdad? Entonces, cuando tiene ese significado, pues va a ser sin tilde, ¿verdad? Y de ahí van a ver muchos más ejemplos. Veamos el ser. Tenemos el sé. Yo sé que llegará pronto. Aquí está del verbo saber, ¿verdad? Pero de ahí tenemos el se lo dijeron tarde. Ese sé no es de que, yo sé que se lo dijeron tarde. No, siempre está diciendo, a esa persona se lo dijeron tarde. Es un pronombre, ¿verdad? Aquí lo mismo. De puede ser del verbo dar. Yo te di, que te lo dé, ¿verdad? O también el de preposición, de mi mamá, de mi casa, ¿verdad? Entonces, aquí, como pueden ver, chicos, hay distintas palabras que se escuchan igual, ¿verdad? Y se escriben casi igual, pero unas van a tener tilde y las otras no van a tener tilde, dependiendo de su función dentro de una oración, ¿verdad? Dependiendo de qué función es la que cumplen, ahí vamos a ver si le corresponde una tilde diacrítica o no. Entonces, resumiendo todo lo que acabo de decir, los monosílabos en general no se tilden, pero existen algunas palabras que tienen excepciones cuando hablamos de tilde diacrítica, que son estos ejemplos, ¿verdad? ¿Queda claro lo de la tilde diacrítica? Ya saben, chicos, si tienen dudas o preguntas, ahí está el chat. Quiero ver, todo está bien. Me alegra, me alegra. Ok. Ahora, sigamos. Vamos a continuar con, ahora vamos a hablar sobre específicamente las reglas de tildación para las clasificaciones de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿verdad? Empecemos con las agudas. Aquí estamos diciendo que se tildan todas las palabras agudas que terminan en vocal o en N o en F, ¿ok? Chicos, aquí yo así me memoricé estas reglas, bueno, no me las memoricé, pero así me familiaricé con estas reglas, con esas pequeñas reglitas, ¿verdad? Siempre piensen, N, S o vocal, N, S o vocal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la N, S o vocal para las palabras agudas? Si termina en N, S o vocal, la tienen que tildar, ¿ok? Tenemos esos ejemplos. También, jamás, lección, según. Todas estas palabras terminan en N o en S. Y si tuviera alguna con vocal, pues la tendría que tildar también, ¿verdad? Entonces, piensen, agudas, N, S o vocal, se tilda si termina en eso. Ahora, cuando las palabras agudas no terminan en N, S o vocal, pues no se tildan, ¿verdad? Si no termina en NS o vocal, no le hagan nada, ¿verdad? Lo dejan así. Entonces tenemos estos ejemplos. Tenemos virtud. Eso no es ni N ni S vocal. Termina en una D. Entonces lo dejo normal. Nacional. Reloj. Acometer. Orleans. Feliz, ¿verdad? Entonces esas palabritas no terminan en NS o vocal. Entonces lo voy a dejar así como está. No le hago nada más, ¿verdad? Ese es para las agudas, ¿verdad? Recuerden, ¿cuáles eran las agudas? Las que tienen la fuerza de voz al final. Entonces, NS o vocal. No se les olviden esos tres detalles. NS o vocal. Ahora, vamos con las graves o las palabras llanas, ¿verdad? Llana o grave es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las llanas? Va a ser lo contrario. Aquí, las agudas se tildaban si terminan en NS o vocal. Con las llanas o graves es lo contrario. Nunca se van a tildar las palabras graves o llanas que terminan en NS o vocal. Tenemos todos esos ejemplos. Medios, termina en S, no la tildo. Llana, termina en una vocal, no la tildo. Revela, modo, subjuntivo, todos esos terminan en vocales. Entonces, no la tildo, no le hago nada, ¿verdad? Recordemos que las palabras llanas o graves son las que llevan el acento en medio, bueno, no en medio, pero en la penúltima, ¿verdad? En la penúltima sílaba. Ahora, cuando hablamos de las palabras llanas que sí terminan en otras letras, pues ahí se van a tildar, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña excepción que quiero que tengan la consideración que la letra X en sí va a ser representada por un fonema, que recuerden que los fonemas eran los sonidos, de la K y la S, y no va a ser en sí como una X. Por tanto, las palabras terminadas en X llevan tilde, ¿ok? Ahora,
Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos difícil, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí, si terminan en ese vocal, no se tilda para las graves, ¿verdad? Difícil, termina en L, la puedo tildar. Cárcel, automóvil, bíceps, González, inútil, Antrax, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, aquí si termina en cualquier otra letra que no sea NS vocal, pues lo tengo ahí y ahí está, ¿verdad? Ahora, pasámonos a las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. En este caso, la regla, súper sencilla, súper fácil, va a ser con las esdrújulas y sobresdrújulas, todas se tildan y ya, definido que así es. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se tildan, ¿verdad? Aquí tenemos todos estos ejemplos, ¿verdad? Áspera, esdrújula. Esdrújula, qué irónico. La palabra esdrújula, pues se tilda porque es esdrújula. De ahí tenemos católico, propósito, éxtasis, dígamelo, tráigaselo, ¿verdad? Todas estas son esdrújulas y sobresdrújulas, entonces todas se tildan, ¿verdad? Recordemos que las esdrújulas y sobresdrújulas son las palabras que tienen acento en la antepenúltima y en la anterior a la antepenúltima, la antepenúltima, ¿verdad? Y esas son las reglas generales de acentuación para las distintas clasificaciones que tenemos, ¿verdad? Aquí, hasta el momento, chicos, dudas o preguntas con todas estas reglas, quiero ver. También hay que saber cuáles son las que se tildan. Sí, aquí solamente vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? Aquí, primero, reglas, las agudas. La regla es, si termina en N, S o vocal, se tilda. Aguda, recordemos, sonido al final, N, S o vocal, se tilda. También, jamás. Con las graves, en lo contrario. Si no termina en NS o vocal, se tilda, ¿verdad? Y si termina en eso, pues no se tilda, ¿verdad? Aguda, NS o vocal, sí se tilda. Graves, NS o vocal al final, no se tilda. Y de ahí esdrújulas y sobresdrújulas, todas se tildan, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. ¿Alguna otra duda con esto, chicos? Vamos a ver qué están escribiendo por ahí. Díganme, chicos, porque después de esto yo les tengo un par de ejercicios, ¿ok? Así que me interesa que quede clarito, ¿verdad? Tengo ejercicios para que, no los quiero enseñar todavía. Tengo ejercicios para que lo pongamos a prueba y así veamos si ha quedado clarito, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Veo que tal vez alguien esté escribiendo, pues ahí cualquier pregunta me dicen, ¿verdad? Ahora, con esto dicho, con esto explicado, ¿verdad? Ahora quiero que pasemos a hablar de un par de ejercicios ya prácticos para ver si ha quedado clarito todo esto de las reglas de acentuación para las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿verdad? Aquí, chicos, voy a necesitar de su colaboración de esta forma. Vale, el ejercicio es este. Quiero que de las 3 palabras que yo les voy a dar, me elijan la palabra que debe llevar tilde y me la escriben de la forma correcta, ¿verdad? Yo le he puesto sin tilde, ninguna lleva tilde, pero una de esas 3 lleva tilde y ustedes me la dicen, ¿verdad? Empecemos con la número 1, ¿ok? Así que chicos, ahí en el chat, por favor, díganme cuál palabra es la que debe llevar tilde y me la ponen con la tilde, ¿verdad? Entonces aquí, chicos, díganme, en la número 1, árboles, alameda o apañar. ¿Cuál de esas 3 palabras tiene que llevar tilde? En el chat, por favor. En la primera sería solo árboles. No se parece la presentación. ¿Pueden verla, chicos? Ahorita pueden verlo todo. Espero que sí, ¿verdad? Sí. Que de vez en cuando me salto la pantalla, pero ahorita espero que sí lo puedan ver, ¿verdad? Entonces ahorita en la número 1, chicos, quiero sus respuestas. Sería árboles, ¿verdad? Específicamente, ahí está. Muchas gracias los demás. Ahí sigo esperando su participación, chicos. Quiero que todos participemos, ¿verdad? Quiero que todos me den su opinión y espero que todos puedan verlo. Ok, veamos. Ok, vale. Vamos a ir una por una, ¿verdad? Yo digo, la número 1, número 2 y así, ¿verdad? Ahora, pasemos a la número 2. Diana se me adelantó, ¿verdad? Desde aquí, chicos, pasamos a la número 2. ¿Cuál sería? Brasileño, balcón o balsa, ¿verdad? Ahí Diana se me adelantó con la respuesta, dijo que era balcón, pero los demás chicos están de acuerdo.
que es balcón en la número 2. ¿Sí? Balcón, balcón. Ok, sí, ok, me parece. Ok, ahí los demás, chicos, participemos, ¿verdad? Quiero ver las personitas aquí. Aprovechemos que somos poquitos, así le puedo poner atenciones a todos, ¿verdad? Ok, muchas gracias por su atención, chicos. Vamos con el número 3. El número 3 tenemos corredor, clásico y camiseta. ¿Cuál de esas 3 palabras tendría que llevar tilde? Y me la escriben con la tilde en el chat, ¿verdad? Corredor, clásico o camiseta. ¿Cuál de esas 3, chicos, para la número 3? Veamos. Clásico, clásico, clásico. Ok, todos están de acuerdo, me parece. Vamos con la número 4. Veamos, estamos hablando de docena, dedal y dátil. A veces voy a poner palabras raritas para que no sea tan fácil, ¿verdad? Aquí, chicos, ¿cuál de esas 3 serías? ¿Docena, dedal o dátil? ¿Cuál sería, chicos? ¿Docenas, dedal o dátil? Veamos. Dátil, dátil, dátil. Veamos, todos los demás están de acuerdo. Dátil. Ok, me parece. Sí, estamos bien, chicos. Me alegra que vaya quedando clarito. Vamos con la número 5. Especial, estiércol, elemento. ¿Cuál de esas 3 palabras tendría que llevar tilde, chicos? Especial, estiércol, elemento. ¿Cuál de esas? Veamos. Veo sus respuestas. Estiércol. Espero que no estén ahí googleando todas las palabras primero y después para ver, cuál es la que lleva tilde, o esperan a que el celular se los corrija, ¿verdad? Para ver, pues esta es, ¿verdad? No, chicos, que salga de su cerebrito, ¿verdad? Eso espero. Veamos, ¿están de acuerdo los demás? ¿Estiércol, estiércol? Sí, esa es estiércol. Vean, vamos con las siguientes, traigo más. Vamos con la número 6. Tenemos francés, fenicio y filipino. ¿Cuál de esas 3 sería que tendría que llevar tilde? Francés, fenicio, filipino. Número 6. Veamos, francés, 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 francés. Sí, 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 ¿están de acuerdo? Sí, esa es, chicos, francés, ¿verdad? Fácil. Ya vieron, clarito quedó todo, me alegra. Vamos con la número 7. Tenemos guante, gula y gurú. ¿Cuál de esas 3 tendría que llevar tilde, chicos? Para el número 7. Número 7, ¿cuál de esas 3? Guante, gula o gurú. Veamos. Veamos, gurú, 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 gurú. El beauty gurú, sí, ahí está. Sí, todas serían con, al final, gurú. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos con la número 8. Tenemos hispano, húngaro y hondureño. ¿Cuál de esas 3 tendría que llevar tilde? Hispano, húngaro o hondureño. ¿Cuál de esas 3? Chicos, 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 denme su respuesta. Veamos. Húngaro, húngaro, húngaro. Chicos, ustedes no necesitaban esta videoconferencia. No, mentira. Que aquí estoy para ayudarlos, ¿verdad? Pero sí, vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora, pasémonos a la siguiente. Vamos con la número 9. Tenemos interés imposible e inactivo. ¿Cuál de esas 3 tendría que llevar? Veamos, interés, imposible o inactivo. ¿Cuál de esas 3 palabras debería llevar tilde? Veamos. Interés, interés, interés. Ok, vamos con todo, chicos. Me alegra, me alegra, me alegra. Ay, me dio hipo, lo siento. Ok, pasémonos ya a la última. La última tenemos juvenil, jardín y jueves, ¿verdad? ¿Cuál de esas 3 palabras tendría que llevar tilde? Juvenil, jardín o jueves. Veamos cuál sería, chicos. Jardín, 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 jardín. Ok, súper bien, chicos. Vamos súper, súper, súper bien. Ok, entonces, ¿alguna duda o pregunta con estos ejercicios en cualquiera de las reglas hasta el momento? ¿O vamos bien? ¿Está todo bien? ¿Todo clarito? Espero yo que sí. Me alegra. Ok, veamos. Ahora, con esto, chicos, prácticamente eso era lo que tenía preparado, ¿verdad? Pero sí traigo una cosita más que sí me interesa que yo personalmente tenía muchas dudas sobre eso cuando yo estaba viendo sobre la acentuación y todo eso, ¿verdad? A mí siempre me surgía la duda sobre las interrogaciones, ¿verdad? Cuando usamos el por qué, el cómo, el cuál, el quién, no sé si se han dado cuenta que a veces llevan tilde y otras veces no. Y entonces, ¿de qué depende?
¿verdad? Lo voy a explicar de una forma bien sencilla y me voy a enfocar en el por qué, porque se van a dar cuenta que hay muchas formas de utilizar el por qué, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de interrogaciones, en interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo, ¿verdad? Que quieren decir que hacen una pregunta, ¿verdad? Esto, aunque no existan signos de puntuación o de admiración, pues se van a acentuar. Entonces, prácticamente, ¿cómo resumo todo esto? Si vamos a decir cómo, cuál, quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, por qué, en forma de admiración o de pregunta, o que va en sentido de pregunta, aunque no lleve los signos de puntuación, pues lo vamos a tildar, lo vamos a acentuar. Entonces, por ejemplo, se me ocurre decir, ¡qué maravilla! ¿Verdad? Ese qué es una expresión de admiración, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Entonces, ese qué lo tengo que tildar, pero estoy expresando una emoción, admiración. De ahí, si yo estoy diciendo una pregunta de ¿quién es esa? Así en plan tóxica. Uy, ¿quién es esa? Ese quién, estoy haciendo una pregunta. Entonces tengo que tildarlo, lo tengo que acentuar, ¿verdad? Esa es la regla general para las interrogaciones, ¿verdad? Admiraciones o preguntas o en una oración que implique una duda, ¿verdad? O interrogación, lo tengo que tildar, ¿verdad? Ahora, les traigo el caso especial del uso del por qué, ¿verdad? Aquí, chicos, en español tenemos 4 porqués y se escriben diferente y se acentúan diferente y tienen funciones diferentes, cada uno de estos, ¿verdad? Empecemos con el por qué unidito, pero que tiene tilde al final. ¿Esto qué significa? Implica un sustantivo que equivale a una causa, a un motivo, a una razón por qué, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza como nombre, ¿ok? No funciona como pregunta, no funciona como conector, no, funciona como un sustantivo, un nombre. Estoy diciendo aquí, el ejemplo, no comprendo el por qué de tu actitud. Ese por qué yo lo podría sustituir por no comprendo la razón de tu actitud. Entonces, cuando el por qué se refiere a causa, motivo o razón, lo voy a escribir de esa forma. ¿Por qué? Pero juntito y con tilde al final. Vamos con el otro por qué. El por qué juntito, pero sin tilde. El sin tilde se va a usar como una conjunción, como un conector, que puede significar una causa o un final. Entonces aquí, chicos, no es un nombre, no actúa como nombre, como sustantivo, como en el anterior, sino es un conector. Tenemos los ejemplos. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Ese porque es un conector. Está dando más detalles. Es una conjunción, un conector para darnos detalles. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. De ahí tienen otro tipo de conector. Puede ser, hice cuanto pude porque no terminara así. Este porque quiere decir para, ¿verdad? Hice cuanto pude para que no terminara así, ¿verdad? Entonces, cuando funciona como un conector, lo escribo así, juntito y sin tilde, ¿verdad? De ahí tenemos el otro. Tenemos el por qué, pero ahora va separado y también con tilde. Este es el más sencillo de todos, considero yo, que cuando estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? Si hacemos una pregunta o una exclamación, pues lo escribimos así, separadito y con tilde. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? ¿Por qué no me llamaste? O ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Todas esas, en cuestión de pregunta o exclamación, lo tengo que tildar y separadito. Ahora tenemos el otro por qué, pero este va separado y no va tildado. En este caso, no va a ser usado en preguntas. Este va a ser más como palabras, preposiciones, ¿verdad? Conectoras, pero que unen ideas. Tenemos esos ejemplos. Este es el motivo por el que te llamé. Aquí, si se dan cuenta, incluso lleva otra palabra en medio, ¿verdad? Y lo podría sustituir por otro. Podría decir, ese es el motivo por el cual te llamé, en vez de decir por el que te llamé, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una preposición que está uniendo ideas. Ese es el motivo por el cual, por qué te llamé.
Y ahí tenemos otro ejemplo. Al final optaron por que no presentarse. Aquí esto es algo que no utilizamos mucho en nuestra norma lingüística casual, ¿verdad? Pero se puede utilizar también para simplemente unir ideas, ¿verdad? Al final optaron por esta opción, al final optaron por no presentarse, ¿verdad? Entonces, aquí, chicos, si se dan cuenta, todos estos porqués, ¿verdad? Se escriben diferente y se acentúan, se tildan de forma diferente dependiendo de su uso y su función dentro de una oración. Puede ser un porqué de sustantivo, un porqué de conjunción, un porqué de pregunta o un porqué de preposición. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo extra que quería explicarles el día de ahora. No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Aquí sobre lo último que acabo de explicar, sobre el por qué, o sobre las interrogaciones, o sobre cualquier cosa que hayamos visto ahora, cualquier duda que les haya quedado, pues díganme, chicos. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Quiero saber, chicos. Quiero saber. ¿Está todo bien? ¿Sí? Veamos. Lo último que voy a explicar así rapidito es de que el hecho de que tales palabras vayan en una oración interrogativa o exclamativa, muchas veces podría significar que, aunque obviamente significan una pregunta, no van en sí en un sentido exclamativo e interrogativo. Si no tienen un sentido de exclamación o de pregunta, pues no lo van a tildar, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. Si lleva pregunta o expresión, lo tildo. Pero, ¿y si no? Pues no se tilda, ¿verdad? Tenemos aquí estos ejemplos. ¿Eres tú quien lo ha hecho? Aquí quién no está diciendo quién lo hizo. No, está preguntando, ¿eres tú quien lo ha hecho? Quién yo lo podría sustituir por algo más. Podría decir, ¿eres tú la persona que lo ha hecho? ¿Eres tú el cual lo ha hecho? Lo podría decir así también, ¿verdad? Entonces aquí ese quién no es la pregunta. Ese quién simplemente es prácticamente una preposición, ¿verdad? De ahí tenemos otro ejemplo, vendrás cuando te lo diga. Ese cuándo no quiere decir cuándo vendrás. Esa no es la pregunta, esa no es la expresión. Ese cuándo solo está diciendo vendrás en el momento que te lo diga, ¿verdad? Entonces ese cuándo y ese quién, en este caso, no significa ni pregunta ni expresión de ¿quién ha hecho esto? ¿Cuándo pasó esto? No, ¿verdad? Solamente es una preposición. Solo están actuando como pequeños conectores dentro de la oración, ¿verdad? Entonces, si no significan pregunta o exclamación, pues no lo tildo y lo dejo así, nada más, ¿verdad? Vamos, quiero ver. Preguntas, muchas gracias por todo. Ay, no, gracias chicos. Veamos, pregunta de Allison. Lo de la NS o vocal, ¿cómo sabemos cuándo usarlo y cuándo no? Esa es mi duda. Ok. Vale, con lo de la NS o vocal, aquí como les dije, ¿verdad? Les recomiendo que se les quede en la mente eso de la NS vocal, NS vocal. Ahora, lo otro que se les tiene que quedar junto a eso de la NS vocal es lo de agudas y graves. Solo lo van a ocupar en esas dos, en agudas o en palabras graves. Entonces recordemos, las agudas son las que las que tienen el acento en la última sílaba. Entonces, aquí dice la regla. Si la palabra aguda termina en NS vocal, la tildo, ¿verdad? Tenemos ejemplos. También, fuerza de voz y en al final. Entonces, la tildo la última, porque termina en NS vocal. Entonces, para las agudas, esa es la regla. Si termina en NS vocal, la tildo. Y ahí está, ¿verdad? Con las graves es lo contrario. Si la palabra termina en NS vocal, no la tildo. O si lo quiere ver al revés, si la palabra no termina en NS vocal, la tildo, ¿verdad? Entonces, aquí, esa es la mejor forma de verlo, ¿verdad? NS vocal. Termina en eso, en aguda, lo tildo. Pero si es grave y termina en NS vocal, pues no la tildo, ¿verdad? Agudas y graves tienen la regla contraria, ¿verdad? Con eso de la NS vocal. Entonces, aguda, NS vocal,
termina en eso, la tildo. La grave termina en ns vocal, pues no la tildo, ¿verdad? Y esa sería la regla, ¿verdad? ¿Queda más claro? ¿Estamos bien? Ahí cualquier cosa, dígame, chicos, dígame, ¿verdad? Bueno, prácticamente eso era lo que tenía preparado para el día de ahora, chicos. Espero que el tema haya quedado sí bien claro. Sigo pendiente si tienen algún tipo de pregunta más. ¿O estamos bien? Yo creo que ya no hay más preguntas. Confírmenme, chicos, ¿hay más preguntas, sí o no? Si no, pues creo que eso sería todo, la verdad. Ahí díganme ustedes, dudas, preguntas, algo más, algo más. Aquí estoy a su disposición, chicos. Aquí estoy para ayudarlos. ¿No? Ese silencio asumo yo que es que todo está claro. Ok, entonces, bueno, chicos, prácticamente eso Estamos era lo que teníamos escribiendo preparado. en el chat, pero creo que no le aparece. Ah, sí, a mí no me ha parecido nada todavía. Pues Ajá. es que todos le ha quedado claro. Todo acá. Ah, vaya. Ok, gracias, chicos, gracias. Gracias por avisarme. Sí, porque lo último que vi fue la duda de Allison, pero ya no veo nada más. Ok, entonces, así quedaría el tema, chicos. Muchas gracias por su atención, su participación. Me alegra que todo haya quedado clarísimo. Así que, bueno, eso era todo lo que teníamos para el día de ahora. Bueno, recomendación final. Ustedes ya saben, ¿verdad? En la plataforma pueden ver las distintas videoconferencias programadas para las distintas materias. Así que eso sería todo para el día de ahora. Pendientes de la plataforma para ver otras videoconferencias. Pero eso era todo por el día de ahora de mi parte. Y pues ahí pendientes, tal vez nos vemos en otra videoconferencia por ahí, porque voy a dar un par más, ¿verdad? Así que prepárense para el examen de admisión, chicos. Está cerca. Ánimos, yo sé que ustedes pueden. Así que ahí estamos a su disposición, chicos. Así que tengan una muy bonita tarde, muy buena suerte en todo. Y pues aquí estamos a su disposición en Universidad de El Salvador, chicos. Aquí, muchas gracias por todo y tengan una muy bonita tarde.